la semana pasada, ¿en qué nos quedamos, hermano? No me digan que nos quedamos ahí en la Biblia, porque sí, nos quedamos ahí en lo que estamos estudiando. Acuérdense de que estábamos hablando que había muchas costumbres de sincretistas, de muchas religiones, de muchos dioses. En aquel entonces no existía lo que ahora existe en el romanismo, que es la santería, los santos. ¿Verdad que los latinos, por lo menos los mexicanos, no sé, todos tienen su santo de su devoción, ¿verdad? En Latinoamérica también, España. En aquel entonces no eran santos, eran dioses. Y muchos dije que se dedicaban a coleccionar diferentes dioses. Y se hacían devotos de diferentes dioses, como Roma quiso que todos sus súbditos, sus dioses, pues, que no hubiera pleitos, se mezclaran unos con otros. Surgió lo que se llamó el sincretismo, que es la unión indiscriminada de puros dioses, ¿no? Y se adoraban. Entonces, los cristianos de ese entonces, como para ellos solamente un Dios, para los judíos solamente un Dios, para los cristianos solamente un Dios. Entonces los romanos, los gentiles, miraban al judaísmo y al cristianismo como una misma cosa. Pensaban que el cristianismo pues era una secta del judaísmo, no los miraban diferentes, pero sí los miraban como gente terca, obstinada, rara, que se negaban a participar de todo lo que se participaba en aquel entonces, las fiestas de dioses, todas aquellas tradiciones que se hacían. Entonces, póngase a pensar, hermano, la iglesia primitiva, una iglesia que apenas estaba naciendo, tuvo que enfrentarse a todo ese problema. Entonces, yo dije una cosa también, que ellos encontraron dos tradiciones filosóficas que les ayudaron bastante, ¿verdad? Pero también podía haber existido el peligro de que mucho cristiano se empapara demasiado de esas filosofías, pero una filosofía de ellas, ¿se acuerda que le dije que fue el platonismo? Platón, acuérdense que había sido maestro, había sido maestro de Sócrates, pero Platón lo mataron. Se recuerda que le dije porque según ellos, como no creían en los dioses y enseñaba que eso de los dioses eran puras mentiras, era puro cuento, entonces fue acusado de corromper a la juventud y fue sentenciado a la muerte, ¿no? Y se tuvo él mismo que suicidar. Otro filosofía que empezaba también entonces, que les ayudó a los cristianos, fue el estoicismo. Si usted lee el libro de los Hechos, ahorita vamos a leer ahí, el libro de los Hechos, usted va a ver que ahí menciona a Pablo, el libro, más bien Lucas, menciona a los estoicos. Pero acuérdense, un repaso. Platón, la filosofía de Platón era esta. Platón decía que había un ser supremo, un ser inmutable, o sea que no cambia. Este ser era perfecto y que este ser tenía una suprema bondad y que este ser era completamente, poseía una belleza espiritual. Tanto Sócrates como Platón, ellos creían en la inmortalidad del alma. Por tanto, tanto Sócrates como Platón, ellos pensaban y creían que había vida después de la muerte. Contrario a la creencia popular, que pensaban que uno se muere y ahí acababa todo. Platón, él afirmaba que por encima de todo este mundo que se mira, este mundo que es sensible, que este mundo pasajero, Platón afirmaba que existía otro mundo después de la muerte, que con realidades invisibles y que eran permanentes. O sea, un cristiano oye eso, hermano, y dice, wow, pues
Como Cristo le dijo una vez a los fariseos, no estás lejos de la verdad. Efectivamente, esta vida es pasajera, ¿verdad? Hay vida después de la muerte. Entonces, al escuchar ellos esa filosofía, pues se empezaron a simpatizar con esta filosofía para que no nos tacharan de ignorantes, de tontos, que no sabían nada, ¿verdad? Pues eso fue de mucho valor para el cristianismo y también era atractivo para aquellos primeros cristianos, ¿cómo no? Ellos se veían acusados, perseguidos de ser ingenuos, de ser ignorantes. Hermano, ¿cómo ahora? ¿Qué le dicen a los cristianos? Ignorantes, religiosos, ¿verdad? Que se creen y nos dicen, a veces nos dicen que somos ignorantes, ¿verdad? Bueno, pero esas eran las razones que la filosofía platónica influyó bastante en el pensamiento cristiano. Tanto, hermano, que hasta el día de hoy perdura. Créanme. Pero algo igual sucedió con la otra filosofía, el estoicismo, de los estoicos. Esta escuela filosófica fue postrera o fue después del platonismo, no mucho tiempo después, pero ellos enseñaban una doctrina de un carácter altamente moral. Según los estoicos, hay una ley natural impresa en todo el universo y en la razón humana. Y esa ley nos dice cómo hemos de comportarnos. Si algunos no ven o no la siguen, decían los estoicos, es porque son tontos. Pues quien es verdaderamente sabio, decían ellos, conoce esta ley y la obedece. Y además, decían ellos, puesto que nuestras pasiones luchan contra nuestra razón, decían ellos, y tratan de dominar nuestras vidas. Las pasiones, decían ellos, luchan contra nuestra razón. Y esas pasiones, decían ellos, los estoicos, quieren dominar nuestras vidas. Y la meta del sabio era lograr que la razón dominara toda pasión. O sea, lo que Pablo decía, ¿cómo se llama? El dominio propio. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba de dominio propio? Y decía que el sabio tiene que llegar a dominar esa pasión hasta el punto, decían ellos, de no sentirla. Mire, vaya conmigo a Hechos. No, perdón, Hechos no, Romanos. Romanos capítulo 8. Y mire, vamos a leer ahí. Yo voy a leer y usted me sigue con su vista. Dice, empezando del versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero del Espíritu, pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren, hermano, esto decía Pablo. Esto le dijo Pablo a los romanos antes de Pablo ir a Roma. Ahora, los cristianos de aquel entonces que vivían fuera de Jerusalén, más bien dicho, fuera de Judea, se estaban enfrentando a una persecución de ese tipo. Entonces ellos, al escuchar a estas gente, los estoicos, que eran pues griegos, filósofos, entonces ya pues que a todo dan. Más o menos ellos enseñan lo que nosotros enseñamos. ¿Acuerdas lo que dijo Filón? Filón decía, si ellos enseñan esas cosas, quiere decir que Dios se las reveló. Pero como los judíos, la Biblia, Moisés, la ley es primero que ellos, quiere decir que ellos eso lo sacaron de nosotros y no nosotros de ellos. ¿Sí me entiende? O sea, ahora pues, obviamente los hermanos cristianos de aquel entonces, al oír estas filosofías, dicen, mira, pues, al menos estos más o menos piensan como nosotros. Entonces se empezaron a identificar y a simpatizar con esta filosofía. Hermano. El estoico es como que lo que creen los asiáticos,
Porque ellos Estoicos. creen esas, o sea, ellos no se dejan de decir, digamos, como yo veo como mi patrón, o sea, de lo que piensan, y eso es lo que se tiene que hacer. Es más o menos parecido a lo que les enseñaba Buda. Eso es lo que ellos hacen. Ah, sí, Porque ellos, ellos no tratan de decir, oh, vamos a perder. No, ellos tienen que decir, van a ganar, ganar y ganar. o sea, se sugestionan, no se sugestionan, pero siempre están positivos. O sea, Buda les enseñaba a la gente, les enseñó que pues debían de tener un carácter moral muy alto. En Japón, les he dicho muchas veces, en Japón, lo que ellos entienden por la honradez, ¿me entiende? Y por la responsabilidad del nombre de uno, ¿me entiende? Es muy alto. Es muy alto. Y no son religiosos. O sea, no son cristianos. Por eso cuando uno va a Japón y les dice que se deben de arrepentir de sus pecados, y ellos preguntan, ¿qué es pecado? Y le dice, no robarás. Entonces ellos dicen, nosotros no robamos. En Japón usted puede ir a un Starbucks y sentarse afuera donde hay mesitas y dejar su celular ahí en la mesita, o su laptop, o su iPad, e irse al baño, durar 10 minutos y no regresar, y ahí está esa cosa todavía. Nadie se la lleva. Deja su bicicleta estacionada afuera vamos a poner un Starbucks, y se van y regresa y ahí está la bicicleta. Tienen un alto sentido de lo que es el honor. Y los estoicos era lo que eso enseñaban, y al igual que el platonismo, pues eso les acarrió el peligro de que se llegase a confundir la esencia del Evangelio de Cristo Jesús con estas doctrinas filosóficas, y perder pues el carácter único del Evangelio, porque el carácter del Evangelio era negarse a sí mismo, ¿verdad? Tomar su cruz cada día y seguir a Cristo Jesús. Pero solamente lo podían hacer todos aquellos que le daban su vida a Jesucristo. Bueno, pues en este tiempo no faltaron quienes, en un aspecto u otro aspecto, muchos de los hermanos de aquel entonces sucumbieron ante esa tentación, porque, pues, ok, pues mira, pues como hermano, pues es lo mismo, hermano, ¿verdad? Como ahora dicen, pues mira, pues los mormones, pues también enseñan de Jesús, ¿verdad? Y pues, ¿qué tiene? Pues mira, pues hay que visitar, ¿verdad? O sea, pero no, ¿me entiendes? No, es muy diferente la esencia, el carácter, lo que el Evangelio enseña. Es más allá de lo moral. Hermana Raquel. Pero de eso de que son mormones o son testigos de Jehová, podemos tener una relación como de amistad, ¿no? ¿O nos tenemos que separar totalmente de ellos? No. Porque ahorita, como dijo usted, dijo, oh, es que son mormones. Pues Sí, no, sí, pues... pero no que usted va a convivir doctrinalmente con ellos. No. No, yo no me refiero a que se haga uno, se enclaustre en su propia burbuja y no le quiera hablar más. No, hay que tener amistad, hay que hablar, ¿me entiende? Con ellos, y no ser groseros, ¿verdad? No, porque hay unos muchachos que andan en sus bicicletas visitando casas, ¿verdad? Esos son los mormones. Y ellos son los mormones. Entonces yo un día me los encontré en la calle, me invitaron y todo, y les dije, no, gracias, te agradezco porque yo voy a la iglesia y esto y aquello. Y ya no me volvieron a decir nada. Pero sí, también respetan, y digo yo, pues no le puede uno, porque si no van a decir, les contesto mal, van a decir a qué iglesia vas para no ir. Uno, si se habla con los mormones acerca del Evangelio, uno pierde el tiempo. Sí, Si ellos quieren hablar lo mejor desde un principio, desde que empiezan a hablar, pararles el alto y decirles, gracias, no, yo tengo mi iglesia, yo leo mi Biblia y es lo único que necesito, gracias, muy amable, pero no quiero escuchar su doctrina, no compartir, porque pasa lo que pasó aquí, que no faltaron quienes sucumbieron a ellos, y es que eso traía un peligro, pues el estoicismo, igual que el platonismo, porque acarreaba, como les digo, el peligro de que se llegase a confundir la fe cristiana con esas doctrinas
o creencias filosóficas. Y de esa manera pues se va a perder el carácter único que tiene León. Mire, vamos a Hechos ahora sí de regreso. ¿Hechos qué? Hechos capítulo 17. Capítulo 17. Hace rato le dije acerca de que Pablo pues me hizo mención de estas personas, ¿verdad? Capítulo 17, mire, yo estaba leyendo el 16, por eso no concordaba lo que yo estaba a explicarles con lo que decía, así ya les estaba haciendo yo bolas. Hechos 17. Y el versículo 15 dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, 17:15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se recuerda que les dije, eran idólatras, tenían muchos dioses. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Por un lado, estaba con los judíos en la sinagoga discutiendo acerca de la ley de Cristo Jesús, del advenimiento de Cristo Jesús, y por otro lado, discutía con los gentiles en la plaza también, o con los que concurrían, dice, y algunos filósofos, mire, de los epicureos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Me entiende? O sea, vemos ahí que Pablo, en cierta ocasión que fue a Atenas, en Grecia, tuvo contacto y discusiones con los mismos estoicos de los que estamos hablando. Pregunta. Si ellos enseñan que y es tonto que Jesús y Satanás eran hermanos. Bueno, porque los mormones tienen muchas doctrinas bien erradas, ¿ok? Una de sus doctrinas, no es doctrina, pero es enseñanza, creencia de que Cristo y Satanás son hermanos. Porque según ellos, los dos fueron creados por Dios. Y si todos nosotros que fuimos creados por Dios somos hermanos, entonces Dios creó a todos los ángeles, que son hermanos, y Dios creó a Satanás y a Jesús. Pero ahí erran, porque lo que era desde el principio, dice el apóstol Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, que todo fue creado por ese verbo, ¿verdad? Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, ese Dios. O sea, los mormones sí tienen muchas doctrinas bien erradas. Por eso es de que, por una parte, hablan bien bonito de moralmente, de ayudar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, apoyan el matrimonio tradicional, están en contra del aborto, están como buenos religiosos, ¿verdad? Pero sí, ellos tienen. Pero ellos no se guían por la Biblia, ellos tienen un libro de José Smith. Ellos tienen el libro llamado el libro de Mormón. Ajá, pero... Y ellos cuando van a salir a hablar con la gente no llevan la Biblia, llevan el libro del Mormón. Bueno, pues volviendo a nuestra historia, pregunta. Acerca de lo que la hermana Rachel dijo hace rato, ¿verdad? De que si hay personas de otras creencias, ¿verdad? Que pues no, sí podemos hablar con ellos y todo eso. Una persona en Getsemaní me dijo una vez, no sé si se estará correcto o no, que por ejemplo a los testigos de Jehová, no mencionó a los mormones, nomás dijo a los testigos de Jehová, que a ellos ni siquiera les dijéramos Dios le bendiga, porque a ver que a veces cuando sale uno a ganar almas, se los encontraba en todas partes, ahora ya no, ¿verdad? Pero entonces a veces las saludan y ellos saben,
y pues no se acercan a uno, y si se acercan, nunca quieren aceptar el folleto que usted les da. Quieren que acepte usted uno de ellos, pero ellos no quieren. Entonces esta hermana me dijo que eso estaba mal, que no les dijéramos si nos encontrábamos a alguien, o bueno, buenas tardes, que tengan buen día, pero que no les dijéramos Dios le bendiga. Entonces ella me dio esta cita bíblica y yo quería preguntar, pues, o sea, no está bien que les digamos eso, ¿verdad? O sea, dice en San Juan, segunda de San Juan, dice 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, está hablando de lo que creemos, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras.